Chicos, un saludo, ¿cómo están? Oigan, hoy nos encontramos aquí en el estudio grabando nuevamente un capítulo del podcast La Consulta de su amigo Andrés Martínez. Un gusto saludarlos, les dejaremos aquí las redes sociales y queremos agradecerles puntualmente a nuestro patrocinador oficial Fitness Club Gym, ubicado en la calle Adolfo López Mateos en Singuio, Michoacán, localidad Álvaro Obregón, ahí en el mismo municipio. Oigan, invitarlos a que lo visiten, tiene instalaciones increíbles, la verdad, un ambiente súper familiar y muchos servicios que les ofrece, entre ellos el área de pesas, cardio, entrenadores certificados y sobre todo clases de box. Chicos, invitarlos a que se suscriban aquí al canal de Nutrición Actívate y Vive, aquí en el podcast de La Consulta también, invitarlos a que se sumen a la comunidad y que también visiten a nuestro patrocinador oficial. Un saludo, nos vemos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Andrés Martínez, otro capítulo de el podcast La Consulta. Hoy tenemos una invitada increíble, imagínense, nutrióloga, da clases, aparte, corre, infinidad de temas que vamos a tocar el día de hoy. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación antes que nada. Ya extrañaba esto de estar en cámara y micrófono. Sí, también tienes un podcast, ¿verdad? Sí, pero ya le hemos dado un poco de pausa por demás cuestiones que, como acabas de mencionar, son un montón de cosas que nos han tenido frenando ese proyecto, pero lo vamos a retomar. Ok, chicos, para comenzar rápidamente, Fer, danos una ficha técnica. ¿Quién es Fer? ¿Qué hace Fer? ¿A qué se dedica? Ok, bueno, pues siempre que me preguntan esa pregunta muy en particular, como que me cuesta un poquito de trabajo contestarla, pero bueno, creo que soy una apasionada de la vida, me encanta hacer muchas cosas, no me sé estar quieta. Soy nutrióloga de profesión, tengo una maestría en calidad en la educación y una especialidad en nutrición deportiva, entonces doy clase también a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Soy maratonista y podcaster también. Muy bien, qué padre. Todos estos temas. Oye, platícanos un poquito de tu tema en el área de la nutrición. ¿Cómo te desenvuelves en este tema? ¿Cuánto tiempo tienes ya dando consultas? Uy, pues dando consulta desde que egresé. Entonces llevo como 7, 8 años, más o menos, desde que egresé. Luego me titulé y empecé con la parte de la práctica de la nutrición. Me enfoqué más en nutrición deportiva porque pues ese era mi campo. Yo pues desde muy niña practiqué el deporte. Entonces pues mi entorno era muy deporte. Entonces por esa área me fue especializando para poder pues brindarle un mejor atención. ¿Cuál fue tu deporte favorito? Mira, pues durante mi infancia practiqué muchos deportes, como todo niño, yo creo, natación, taekwondo, tenis, hasta que encontré el deporte con el que ya pues me encaminé toda mi juventud, que fue el patinaje de velocidad. Ese sí lo llegué a practicar en el alto rendimiento, pero pues ya llegó la edad en la que las heridas y las rodillas ya no me dieron más. Muy bien, Fer. Fíjate qué padre todo este tema, ¿no? Aparte de la nutrición deportiva, ¿qué otro aspecto de la nutrición te llama la atención? Además de la nutrición deportiva, creo que la nutrición que tenga que ver con el estilo de vida. O sea, como que enfocar que la nutrición sea el cambio que le dé a las personas para mejorar su estado de salud, no solamente físico, sino también mental, y sacar una mejor versión de las personas, es la parte que me gusta. O sea, que la nutrición se enfoque como en cambiar el estilo de vida. Platícanos un poquito, Fer, para ti la nutrición, ¿qué es? La nutrición es el camino, creo yo, que deberían de considerar todas las personas para lograr una versión mejorada de ellas. ¿Tú crees que la nutrición en algún punto de esta vida llega a ser medicina preventiva? Claro, sí, juega un papel importante en la prevención, sin duda. Yo creo que es el papel principal de la nutrición, la prevención. ¿Qué le recomendarías tú a la gente que en algún punto no sabe qué es la nutrición o de mínimo quiere tener ese acercamiento para saber qué tiene que hacer para mejorar su alimentación? Yo creo que lo primero que deberían de quitarse la idea es que la nutrición es restricción, es dieta para bajar de peso, es todo lo que la sociedad ha implementado justamente sobre este concepto, ¿no? O sea, que la nutrición es, bien manejada, no debería de ser algo difícil de llevar. Digo, el humano se alimenta desde que existe y lo hacía de una forma tan natural que justamente era lo que buscamos. Y eso es algo que yo siempre me trato de enfocar con los pacientes. La nutrición debe ser algo tan natural y tan sencilla de llevar que pues no cause un problema, porque ahora estos TikToks me vuelan un poquito la cabeza de no tomes leche porque te causa esto, no consumas
sal porque te causa esto. Entonces ya no sabes ni siquiera hacia dónde voltear o qué es lo que necesitas comer, ¿no? Creo que es exagerada la cantidad de información que tenemos hoy en día en las redes sociales, ¿no? Y muchas veces no tanto es que tengamos muchísima información, sino que tenemos mucha desinformación en las redes sociales y acceso muy pronto, de muy mala gana o muy mala manera a todo este tipo de desinformación. ¿Qué opinas tú de toda esta gente que está dando este tipo de tips, de consejos, incluso no solo en el área deportiva, sino estamos hablando de temas sencillos como elimina de tu vida los carbohidratos, elimina las grasas, elimina hasta las proteínas? ¿Qué opinas tú de todos estos temas? Y que causan una más confusión en la población, ¿no? La verdad es que justo la idea que tuve con mi amiga de crear el podcast fue con esa finalidad. O sea, vimos en las redes sociales un mar de desinformación que pues no estaba ayudando justamente con la labor que como nutriólogos tenemos, ¿no? Y que el espacio de los nutriólogos que realmente están especializados y son profesionistas no estaban tanto. Creo que ahorita en la actualidad ya hay un poquito más de información verídica, pero anteriormente siento que el lugar del profesionista de la nutrición estaba siendo reemplazado por pues, gente que no tenía conocimiento en el tema y pues daba este tipo de comentarios o metía este tipo de ideas de satanizar alimentos o cosas así que pues yo estoy súper en contra, ¿no? Entonces por eso creo que mi granito de arena lo puse en crear ese podcast que pudiera brindar información realmente con evidencia científica y que les quitara esta idea negativa de los alimentos. Fíjate qué padre, ya nos fuimos un poquito más de lleno al tema, pero quiero que me platiques un poquito, Fer, regresándonos, ¿cómo eras tú de niña? ¿Quién era Fer cuando era niña? Creo que era una niña muy inquieta, o sea, siempre he estado haciendo mil cosas, entonces era una niña muy inquieta y muy, siempre quería buscar la respuesta de las cosas. Entonces creo que eso es algo que ha forjado bastante mi carácter hoy en día. ¿En qué momento decide Fer de pasar de ser niña a adolescente a decidir yo quiero estudiar nutrición? El deporte fue justo la vía que acabas de mencionar. O sea, yo empecé ya el deporte de alto rendimiento más o menos a esa edad. Fueron como los 14 años, de los 14 a los 20 y tantos, ¿no? ¿En qué practicabas? Patinaje. ¿Ahí velocidad, en el patinaje? En el patinaje. Entonces como que me fue formando pues una personalidad muy disciplinada. Digo, a esa edad y sobre todo un poquito más grande, pues mis compañeros de la universidad, de la prepa, pues salían desde la secundaria, ¿no? Que empezabas las salidas al cine y tal. Que yo en ese momento pues no viví tal cual, porque pues yo tenía otras prioridades. No, porque pues yo entrenaba los sábados, entonces pues los viernes no me tenía que desvelar porque también entrenaba los viernes, entonces tenía como una rutina pues muy... Platícanos un poquito de ese tema del patinaje, ¿cómo era? ¿Cómo es la preparación para llevar a alguien a un extremo en competencia en tu deporte? En el patinaje de velocidad, la verdad es que como no es un deporte olímpico, sí hay muchas limitantes. O sea, sí es un deporte que necesita ser todavía mucho más apoyado. Y pues, yo estuve en el patinaje hasta que las oportunidades se fueron dando, ¿no? Que lo máximo que alcanza a aspirar es una clasificación a la Olimpiada Nacional, que ahora se conocen como Juegos Nacionales, que ahí sí apoya un poco más la parte del gobierno y tal, pero la edad es muy poca, o sea, creo que la edad máxima para poder clasificar a estos juegos, creo que son 18, 17 años. Entonces ya pasando de ahí, pues ya lo haces por gusto, pero no hay un apoyo ni un estímulo por parte del gobierno o las sociedades que te puedan brindar un poco más el salto para poder salir, por ejemplo, del país, porque ya no hay. Digo, como es un deporte tan poco conocido aquí en México, pues esa parte es como que la limitante. Pero pues bueno, yo la viví a lo máximo que se pudo. Platícanos un poquito entonces. Eras patinadora y ya lo llevas a un punto de alto rendimiento. Decides entrar a nutrición. ¿Y cómo era tu aspecto en la vida de estudiante de nutrición? ¿Ya cómo era la universidad para ti? Pues yo elegí estudiar nutrición porque quería enfocar como la parte del deporte, pero también como la parte de salud. O sea, como que quería algo que tuviera que ver con ambas partes. La verdad es que la medicina sí saltó por ahí a estudiarla como con todos, pero justo yo lo que buscaba era un estilo de vida saludable que yo pudiera tener. Y yo sabía que la medicina eso no me iba a dar, ¿no? Entonces pues dije, no, tengo que buscar algo que pueda equilibrar mi vida en completo. Y pues la nutrición enfocaba esos aspectos como de prevención de salud,
pero pues también como un poquito de deporte, que era algo que también me apasionaba. ¿Cómo lo llevé durante la carrera esta parte del deporte? Fue justo donde empezó a disminuir la cantidad de el deporte en general, ¿no? O sea, pues tú sabes, la universidad sí es mucha carga de presión de materias y demás, entonces mis entrenamientos sí se veían un poquito pues limitados por esa cuestión. ¿Y en la carrera cómo eras? ¿Una de las estudiantes primeras, las que sacaba mejores calificaciones o las que de plano participaban mucho y tenían problemas con los profes? Platícanos un... No, la verdad es que no es o sea, no quiero sonar... No es por presumir, no es por ser pretenciosa, pero la carrera sí la saqué con el mejor promedio de mi generación, con medalla al mérito que se da por la universidad. Pero no me costaba trabajo. Creo que la escuela nunca me ha costado trabajo. O sea, no era de las mataditas que estudiaba todo el tiempo, cero. Porque pues yo también, o sea, lo enfocaba mucho con el deporte y luego estaba metida como en 1000 cosas de la universidad, de grupos universitarios y pastoral y no sé qué. Entonces yo era la que estaba metida en todo y pues también en la parte de la universidad pues me iba bastante bien, pero porque era, siento yo, algo nato. O sea, nunca me esforcé demasiado por la escuela. Muy bien, fíjate qué padre este tema. Y terminas la universidad. ¿Cómo fueron tus prácticas o tu servicio social? Mi servicio social lo hice en la Ciudad de México. Me fui para allá. Creo que eso también es un aspecto muy importante de mi vida. O sea, me cambió el alejarme de casa porque pues yo había siempre vivido aquí con mis papás y demás. Entonces el servicio lo hice en la Ciudad de México. Allá me fui un año en un hospital que siento que sí exigía, además que estuvo padrísimo. Yo todo lo que aprendí en nutrición clínica, que no volví a usar en la vida, lo aprendí en ese hospital y también me forjó mucho como profesionista. O sea, tenía guardias, por ejemplo, los fines de semana en donde no había un nutriólogo responsable para todos los pasantes de todas las áreas de un hospital de primer nivel. Entonces era mucha responsabilidad la que tenemos los pasantes. Y pues te obligaba a estar estudiando, te obligaba a estar al pendiente de ciertas cuestiones. Fue un año que la verdad en un principio no pasé nada bien. O sea, le extrañaba a mi familia, el estar en una ciudad diferente, estar en un hospital con una exigencia tal. Me acuerdo mucho de una frase, la primera guardia que tuve. Sí. La nutrióloga que leyó mi primera nota de nutrición, las empezó a leer y nos volteó a ver y nos dijo, qué bueno, ¿ustedes quieren ser nutriólogos o secretarias? Porque eso ni siquiera está bien redactado. Entonces como que pues ese tipo de cuestiones y luego salir y saber que no está tu mamá para que te dé la papacho. Para que te consuele, ¿no? Exacto. Este tema de la familia. Entonces fue muy complicado. Pero pues eventualmente aprendimos a hacer las cosas bien. El ambiente que se forma estuvo muy padre. Pues más experiencia que te da el estar en ese hospital. Y al final pues la pasé padrísimo. Fue una experiencia muy padre en todos los sentidos. O sea, no solamente en la parte profesional, sino como que también la parte personal, de haber vivido esa experiencia, pues me marcó mucho. Platícanos un poquito, Fer, ¿qué hace un nutriólogo en sus prácticas profesionales o en su servicio social? ¿Cuál es la actividad que más desempeña? Bueno, pues aquí depende mucho qué área quieras escoger. O sea, aparte de la nutrición tiene muchas áreas, ¿no? Yo me encaminé en mi servicio social por el área clínica, porque ciertamente mi universidad tenía como mucho ese perfil. Y yo busqué algo que me pudiera dar más información y formación en ese sentido. En el área clínica específicamente lo que hace un nutriólogo, bueno, yo hablando de mi perspectiva, porque en Ciudad de México ya hay como pues como que la parte del proceso de atención nutricia estaba como muy ya establecida. Por lo que entiendo que mis compañeros que se quedaron aquí en Morelia todavía no estaba tan cuadrado el proceso que tenían que llevar. Entonces allá pues lo que hacíamos era el abordaje completo del paciente. En la parte nutricional, evaluar, o sea, llegar al paciente, un tamizaje nutricional para medir riesgo de desnutrición o malnutrición y un posterior evaluación completa del paciente. En el área clínica, porque hay muchos departamentos que se enfocan como en la nutrición, ¿no? La parte de dietología que se hace encargar las dietas y llevarlas al paciente y tal, pero yo me enfocaba en la parte de la nutrición clínica. Platícanos alguna experiencia buena o mala que hayas tenido aquí en este hospital. No sé, que hayas tenido algún tema. Nos platican muchas veces de que le caí mal a la enfermera y ya me estaba echando tierra o quien estaba en mi superior me estaba exigiendo de más, etcétera. ¿Te tocó algún tema de estos?
Creo que no, ¿eh? No, nunca tuve ningún conflicto con ni compañeros, ni con ni con superiores. Bueno, digo los superiores al principio porque pues no sabíamos, pero después también ya formamos un vínculo padrísimo. Así como que con las personas, no, digo. Sí. Pues imagínate una pasante de nutrición con residentes médicos, pues obviamente nunca te trataban mal, al contrario. ¿Qué tan de cierto es que el ambiente en los hospitales llega a ser un poco hostil para los estudiantes? Un montón. ¿Sí? Sí, cañón. El ambiente de hospital, en lo personal, no me agradó nada. O sea, la pasé muy padre y todo, pero siento que no es un ambiente ni en la parte profesional ni para mi parte personal que me gustaría vivir. ¿Crees que es en pro de los estudiantes ese tipo de ambiente? Pues no sé no sé. No, digo, porque en el hospital que estuve le llamaban el hospital amigo del MIP. O sea, creo que con los MIPs, con los estudiantes, sí eran pues, muy tranquilos. Pero con el ámbito ya de residente, pues como todos los hospitales que son de jerarquías y cuestiones como muy, muy agresivas con el especialista, bueno, el que está en formación en una especialidad, que no, o sea, yo siento que bajo ninguna circunstancia eso es sano, ni para el estudiante, ni para los propios pacientes que son atendidos por esos estudiantes. Muy bien. Fíjate, entonces terminas tu servicio ahí y después viene tu especialidad y decides por qué especialidad y qué rumbo te declina hacia esa especialidad. Mira, primero yo tengo una especialidad en nutrición deportiva y la maestría en calidad en la educación. Entonces, saliendo del servicio, regreso a Morelia y empiezo la maestría. La maestría, la verdad, la estudié por dos cuestiones. La primera es que, como te comentaba, gané la medalla al mérito que da la universidad y me ofrecieron una beca casi completa para estudiar una maestría dentro de la universidad. Entonces, la universidad no tenía maestrías que tuvieran que ver con la parte clínica. Sí. Pero pues tampoco quería desaprovechar esa oportunidad, obviamente. Entonces me metí a ver qué maestrías que había y estaba la de calidad en la educación. Y a mí la educación siempre me ha gustado. O sea, siempre es algo que yo sí me veía haciendo, dando clase. Entonces dije, bueno, una maestría que me va a ayudar a probablemente algo que sí quiero hacer, pues la voy a tomar. Entonces por eso estudié la maestría en educación. Yo antes de dar clase ya tenía una maestría porque no me habían dado, o sea, yo no había dado clase antes de tener la maestría, ¿no? Entonces estudié la maestría y ya de ahí me apasioné más por la educación. Yo dije, sí, 100% quiero hacer esto y me encanta. Esto es lo mío. Sí. O sea, pero pues también la parte de la nutrición. Entonces combinar estos dos fue para mí lo mejor que pude haber decidido. Ok, entonces terminas la maestría y ¿qué sigue después de la maestría? ¿De ahí a dónde va Fer? Después de la maestría, pues como todos, par de años, yo creo, en el que te topas con pared y dices ¿qué hice? ¿Por qué estudié nutrición si no hay trabajo? Y te sientes frustrado porque no sabes qué hacer. Fue una etapa muy difícil y yo creo que todos los estudiantes lo pasan, ¿no? O sea, cuando ya se enfrentan con la realidad, porque, bueno, o sea, mi realidad se prolongó 3 años más después de egresar de la licenciatura por el servicio y la maestría. Pero sí, también llegué a ese momento de frustración en el que pues no encontraba trabajo, no sabía qué hacer, te sientes solo, no encuentras un camino bien fijo. Empecé a trabajar en ventas, me acuerdo que me sirvió, o sea, digo que todo sirve. Empecé a trabajar como que en ventas y ya. Eso fue mi siguiente tirada. Tu siguiente paso. Y actualmente Fer se dedica a dar consultas. Da clases. Y aparte da consulta nutricional. Exactamente. Y platícanos, ahora sí vámonos un poquito de lleno a tu deporte actual, que es el maratonismo. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo se prepara para empezar, qué es un maratón o un maratonista? Ok. El deporte de larga distancia de maratón es... la única prueba de maratón, porque luego también hay mucha confusión con que corrió un maratón de 5 kilómetros. No, por favor, eso no es un maratón. Es una prueba de 5 kilómetros. Entonces el maratón es una única prueba de 42.192 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego a la parte del maratón? Desde que era niña, a mi papá le gustaba correr y corríamos carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros y en un aspecto muy importante de mi vida empecé a gustarme un poquito más, enfocarme mi problema emocional, digamos, en correr.
Entonces, pues lo saqué ahí y ya después 10 kilómetros me quedaron cortos y luego pasé al medio maratón, que son 21 kilómetros y me quedaron cortos y dije, quiero más. Y pasé a los 42 kilómetros. Para poder llegar a los 42 kilómetros sí es importante saber que hay una preparación, o sea, no pasas de 0 a 42 kilómetros, ¿no? Claro. Tienes que ir escalando las distancias como se deben. Y de hecho, antes de un maratón sí se recomienda que sean varios medios maratones los que hagas para prepararte, ¿no? Ajá. En base a la preparación para un maratón, físicamente, ¿qué haces? Independientemente de prepararte con medios maratones, con kilómetros antes, ¿qué tipo de preparación llevas tanto tú o con alguien que lleve este tema del maratón? ¿Qué hacen? ¿Cómo se preparan físicamente hablando? Lo importante siempre, y sí me gustaría aquí aclarar esto, es que sí busquen la ayuda de un profesional, o sea, que no se avienten a correr ni siquiera medio maratón, porque ahorita he visto mucho en TikTok que se está volviendo como que tendencia a esto de correr sin prepararse. No lo hagan. De hecho, pues acaba de fallecer también en el medio maratón de la Ciudad de México, falleció un atleta. Bueno, imagínate, ya entrenado. Entonces no es algo que se pueda tomar tan a la ligera y sí busquen la ayuda de un profesionista que los vaya guiando de una mejor manera. ¿Cómo es la preparación para maratón? Si ya eres un atleta entrenado, si has corrido varios medios maratones, puedes empezar tu preparación de maratón de 1 año a 8 meses antes. Ok. Si no, es desde antes, ¿no? Pero si eres atleta entrenado con 8 meses de carga específica, lo puedes lograr bien. ¿Cómo es esta preparación? Los primeros meses son de base. Bueno, yo lo he ido aprendiendo. Esto también es de lo que me han mandado los entrenadores, ¿no? Los primeros meses son de base, son mucho kilometraje a bajas intensidades, o sea, de correr lentito, pero poco a poquito mucho. O sea, distancia, pero muy tranquila. Ya acercándose más a la prueba, vas cambiando los entrenamientos a sprints, o sea, entrenamientos que tengan que ver como con distancias rápidas, cambios de ritmo y también una vez a la semana distancias largas. Digo, antes del maratón mi distancia más larga fueron como 30 kilómetros, tampoco fue tan pesada. Hay diferentes estructuras de entrenamiento. Hay entrenamientos en donde sí se aventan hasta 35, 36 kilómetros antes. El entrenamiento que yo he hecho para mis 2 maratones no fue tan extenso en eso y la verdad lo recomiendo. Y ahora en el aspecto nutricional, ¿cómo te preparas para un maratón? También es sumamente importante. Yo creo que ahorita voy a pasar como a esa preparación, pero en la parte nutricional, la primera parte igual, cuando es como la base, ahí podemos enfocarnos en recomposición corporal. Si hay que bajar un poco de grasa, porque pues vas a llegar a un porcentaje de grasa mínimo, entonces sí, buscar la recomposición corporal. Ya acercándote más, suministrar bien la cantidad de energía. Los entrenamientos son muy desgastantes, entonces el requerimiento de energía sube muchísimo. Entonces, que si se cubran, la suplementación es también súper importante por las cargas tan fuertes, y la hidratación y la alimentación durante las carreras largas, que también se vuelve fundamental. Lo que se vaya consumiendo durante 30 kilómetros, 28 kilómetros o 21 kilómetros, que son los entrenamientos, o sea, un domingo cualquiera, o entre semana también, te pueden ser entre 20 y 30 kilómetros, y que no se avienten como si fuera un entrenamiento más con pura agua, sino que también debería haber suplementarse o algunos alimentos que puedan brindar la energía. El tema de la suplementación pues es muy amplio y muy vasto. En el área del deporte en específico, por ejemplo, la que yo practico es simplemente pesas o incluso el área de boxeo. En esta área en específico tenemos pues el uso de 3 suplementos básicos, que es la proteína, la creatina y en algún caso algún multivitamínico o los famosos preentrenos o la cafeína. La gente muchas veces llega y pregunta: ¿para qué sirven los aminoácidos de cadena ramificada? ¿Para qué sirve la glutamina? ¿Para qué sirve toda la infinidad de suplementos que tenemos? Y muchas de las veces uno termina por comentarles y darles la explicación de que los aminoácidos en específico pues no son para entrenamiento de pesas o a lo mejor un entrenamiento de baja intensidad como una persona que llega a practicar gimnasio. Pero en este caso en específico sí estaría padre que le explicaras a la gente ¿por qué es importante la suplementación y qué suplementación sí usa un maratonista? La suplementación más importante tiene que ver con los alimentos deportivos. Los alimentos deportivos, estoy hablando de bebidas para deportistas, Gatorade, Powerade, Electrolit.
barritas energéticas, geles deportivos, gomitas deportivas, toda esa suplementación de los alimentos deportivos que son parte de la clasificación A del Instituto Australiano del Deporte. Esos son los que para el maratonista, que es el que lo que necesita es la cantidad de carbohidratos durante la actividad, son los más importantes. Saber elegir bien un gel deportivo, o sea, que le caiga bien, porque la parte gastrointestinal es otro tema en la parte del corredor de larga distancia. Okay. Entonces, cuidar como esas cuestiones sería como lo ideal. Y también proteína, la proteína que a veces, pues sobre todo por la cantidad de calorías del desgaste del deporte, se va a elevar. Entonces es muy difícil en algunas personas alcanzarlo con la comida. Entonces la proteína, por ese sentido, para alcanzar requerimiento también podría funcionar. Y hay como te comentaba, hay algunos entrenamientos en los que son de sprints o cambios de ritmo, en donde también podría favorecer el uso de la creatina. Entonces también la creatina puede funcionar. Creatina, proteína, alimentos deportivos y nitritos o nitratos, que también son una ayuda en la oxigenación de la sangre que puede ayudarle al deportista de resistencia. ¿Cómo diferencias tú un deportista de resistencia a un deportista de fuerza? Aparte del aspecto físico, ¿qué tipo de... y aparte, por ejemplo, del entrenamiento específico de su deporte, en funciones básicas y entrenamientos básicos, ¿cómo se diferencian los entrenamientos incluso de un deportista de resistencia, un deportista de fuerza o de explosividad en alguno de los casos de algún otro deporte? Son completamente diferentes, pero no, deberían de ser, o sea, un buen atleta debería ser, o sea, hablando de resistencia, debería estar bien entrenado en la parte de fuerza, 100%. O sea, no creo que sean... que se separen. Exactamente, en algún punto. Siento que no. Bueno, y ahorita se está poniendo más de moda esto de los atletas híbridos, ¿no? Que es como un atleta pues entrenado de fuerza, pero que cubre con las capacidades de un atleta de resistencia. Entonces yo creo que sí ese es el camino por el que se va a ir enfocando ahorita más la cuestión, y no siento que tienen que ir peleados. O sea, sí, de hecho, un atleta de resistencia dentro de la preparación para maratón, el entrenamiento de fuerza es fundamental. Platícanos un poquito, Fer, porque hace poco en redes sociales estaba haciendo muy famoso una imagen de un maratonista de Kenia. No sé si la llegaste a ver, en la cual tenía unas pantorrillas extremadamente delgadas. O sea, estamos hablando de que es un maratonista, a diferencia del cuerpo de un velocista, por ejemplo, de Usain Bolt, que tú lo ves, tiene unas piernas increíblemente desarrolladas, porque muchas veces la gente se pregunta, oye, ¿por qué si este vato corre kilómetros y kilómetros y aquel nada más corre 100 metros en 9 segundos? ¿Por qué la diferencia tan grande? Explícanos un poquito ese tema. Esto tiene que ver con las fibras musculares. O sea, existen dos tipos de fibras musculares y dependiendo del entrenamiento se van a desarrollar unas u otras. Ahora, también hay que hablar muy específicamente la morfología de las personas. O sea, hay somatotipos de atletas que son predispuestos a cierto tipo de deportes que a otros. Entonces eso también va a hablar mucho, y eso es la parte genética. O sea, que va a hablar de este tipo de genética, va directamente sobre este deporte. Pero pues es que las fibras musculares se van a desarrollar dependiendo el entrenamiento que les impongas, y también la parte de la alimentación, que es importante. Entonces, básicamente, para el tipo de cuerpo, no puedes enfocarte en algún deporte en el cual tu cuerpo, tu genética no te favorezca, porque puede haber algunos aspectos que te generan una deficiencia. O sea, un ejemplo, una persona de 1.70 o 1.60 será muy difícil que llegue a ligas mayores en básquetbol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su genética simplemente no le permite desempeñarse como el deporte lo exige. Sí, fíjate que es bien interesante eso. Yo creo que también aquí tocaríamos un tema de bioética, ¿no? O sea, porque pues hay ciertas personas que no tienen las capacidades físicas de cierto deporte como otras. Pero eso no significa yo siento que eso no significa que no lo pudiera practicar. Quizás no va a ser tan sobresaliente, pero es que habría que checar entonces en ese punto cuál es el objetivo de esa persona, ¿no? Porque, bueno, sabemos este tema de que los atletas de China no eligen el deporte. O sea, dependiendo las características de la persona, les eligen el deporte. Creo que tampoco es sano en ese sentido. Es como un poco controversial ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, tú volteas a ver una escuela
asiática, en específico en el área de China, y ves que los niños desde la edad de primaria ya los tienen con una coordinación completamente excelente, cosas que a lo mejor en México tenemos un atraso increíble. ¿Por qué hace esto? Bueno, en mi poca experiencia y conocimiento, la sociedad china se ha enfocado tanto en desarrollar los atletas para poder llegar a ser potencia. ¿Es tan bueno o será tan correcto, éticamente hablando, especificar a la gente, un ejemplo, no sé, si tu somatotipo es de una persona completamente delgada, vas directamente a deportes como taekwondo, de mucha resistencia, maratonista, un ejemplo, a diferencia de personas que tienen una complexión más gruesa, que retienen un poco más de grasa, bueno, pues tú vete directamente al levantamiento de pesas. ¿Qué tanto afecta esto anímicamente al deportista? Yo siento que mucho, y suele pasar, o sea, en ver en quitarse de la idea de que es una persona y se enfocan solamente en los resultados que puede dar como atleta. Hay que recordar lo que pasó justo los Juegos Olímpicos pasados de esta atleta gimnasta que decidió salirse. ¿Me recuerdan su nombre? ¿Se acuerdan del nombre? No la recuerdo, pero sí sé de quién estás hablando. Que justo estos Juegos Olímpicos viene ya como... Sí. Como cambiadísima y quiere volver, o sea, quiere la revancha. Sí, que trae un chip completamente diferente. Que quiere la revancha, pero eso es lo que suele pasar, o sea, queman a los atletas completamente en un estado anímico. De hecho, se volvió famosa esta atleta por el burnout que tuvo, ¿no? Sí. Entonces yo siento que también, pues el deporte a fin de cuentas no tiene... O sea, yo sé que tiene un ambiente político y cuestiones económicas y demás, pero debería de ser lo que es. O sea, una actividad o una disciplina que fomente el desarrollo de la persona, que fomente el desarrollo de las sociedades, la unión como países, la unión como ciudades. Siento que no deberíamos de perder ese enfoque del deporte. Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo era ese ambiente de llegar a cuando ganaste tu medalla? ¿Cómo es el ambiente ya en un tema de competencia? ¿Es pesado? ¿Llega a ser en algún punto estresante para el deportista? Desde tu experiencia en temas de competencia, platícanos un poquito. Ok, yo tengo las dos experiencias. Tengo la experiencia de ser como seleccionada de Michoacán. Y que me paga, o sea, tenía una beca, digo, no me pagaban, pero tenía una beca. Si llegaba a ganar una medalla, me daban una beca. Entonces, pues, podemos decir, entre comillas, había un pago. Y en ese sentido yo sí recuerdo que pues era cierta presión, o sea, vas representando, hay presión de tu entrenador, y o sea, sí lo disfrutas, pero hay cierta presión. Y tengo la otra parte en la que yo pago por ir a competir, ¿no? Y que y que ahí sí es completamente el gusto y yo entreno porque quiero. O sea, en la otra parte siento que era entrenar porque tenía que ganar medalla, me daban beca, o sea, como que había algo por presión, entre comillas. Y en la otra es completamente diferente. O sea, si yo me levanto temprano y me levanto a las 4 de la mañana para prepararme mi lunch para ir a entrenar una distancia de 20 kilómetros, y es porque yo quiero. O sea, nadie me va a obligar. Y yo voy a además pagar cierta cantidad por viajar al otro lado del mundo para correr y desgastarme 42 kilómetros. Y es algo pues meramente por mí. Y siento que el recibir, o sea, las dos medallas es una satisfacción completamente diferente, y creo que sí me quedo con la segunda. ¿Qué aspecto te quedas tú? O sea, ¿con qué aspecto te quedas principalmente tú? Diciendo, yo fui esta deportista y a mí me costó demasiado, no sé, el aspecto a lo mejor nutricional. Habrá quienes se les complique demasiado llevar un régimen alimenticio. ¿Con qué aspecto de todas de las varias variantes de preparaciones que llevaste te quedas tú, en donde dices yo destaqué en esto o tuve la deficiencia en esto, y de plano yo me quedo con la deportista o con la disciplina, la Fer disciplinada de ese momento? Yo siento que para preparar el último maratón que tuve, que fue el de Berlín, me costó mucho. O sea, yo siento que ahí mi mayor capacidad estuvo en darle un balance a mi vida, porque pues un deportista de alto rendimiento pues se enfoca en eso y ya, pero yo tenía que levantarme temprano para preparar mi comida, para entrenar antes de irme a trabajar, una larga jornada de trabajo, y llegar, y además en la noche pues mi novio querer ver a mi novio, querer salir con mis papás. Entonces como que el equilibrio de todo eso y el tener energía para todo eso
siento que fue con esa parte con la que me quedo. Más decidí el tiempo o no que yo quería en el maratón. Ajá. Siento que ahí estuvo el mayor pues aprendizaje y el logro que tuve. Fíjate, ya nos platicaste un poquito más de tu vida personal y quiero hacer también énfasis en ese tema, pero antes de llegar a eso, platícanos cómo es ir a otro país y competir en otro país donde, por ejemplo, estás hablando de Berlín, o sea, es una ciudad donde prácticamente el español me imagino a cero, ¿no? Sí, no, nada. ¿Cómo haces? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo haces simple y sencillamente para interactuar? Fue bien complicado. Estuve unos días en Madrid, entonces ahí todo estaba padrísimo, pero ya cuando fuimos a Berlín, la verdad es que fue muy complicado. O sea, desde bajarme del avión y tomar el metro, no entendía nada. Gracias a Dios una familia venezolana me ayudó, si no, no hubiera llegado a ese lugar. Y tuve una compañera, no fui sola, fui con una amiga, entonces pues ahí medio nos intentamos comunicar. Los alemanes son unas personas sumamente horribles. Pero son muy duras, son muy rudas, entonces como que no les agrada mucho, inclusive que les hables en inglés, o sea, porque pues les hablábamos en inglés, no les gusta, entonces lo ven como algo denigrante. Fue difícil esa parte de la comunicación, pero el ir, o sea, lejos de eso, pues es el maratón de Berlín, entonces hay mucha gente de todos los países, de todo el mundo, y eso pues también está bastante padre. El ir a competir a otro país, la verdad es que es padrísimo. O sea, es una experiencia que o sea, siento que si eres deportista tienes que vivir. Y ahora, ¿cómo transformas o cómo organizas el tema de ser una deportista de alto rendimiento que de aquí se va a otro país en donde no habla nada de español, al mezclarlo, al tener novio, compartir el tiempo con tus papás, compartir a lo mejor tu día en tu jornada laboral? Platícanos ese tema. Fue complicado, la verdad fue muy complicado. O sea, creo que la preparación, de esta preparación que estamos hablando para maratón es muy complicada. Digo, ahora cada vez que busco o que quiero prepararme para un maratón, sí es una decisión informada con los que me rodean en este momento, ¿no? O sea, sí lo tengo que platicar porque no es algo sencillo, quita mucho de mi tiempo, no solamente en el tiempo del entrenamiento, o sea, tiempo de descanso, tiempo de preparación de comidas, tiempo de preparación de mucho. Entonces sí se vuelve complicado. En ese momento yo vivía con mis papás y yo me tenía que, o sea, sí o sí levantar a las 4:30 para lograr toda esta rutina que te digo. Entonces, desde que, híjole, estás haciendo ruido a las 4:30 de la mañana, pero bueno, es por el maratón, ¿no? Y también la parte económica, la parte de los suplementos, las cargas de los alimentos. Y aparte me imagino el estar incluso hasta comprando ropa deportiva, ¿no? El aspecto de los simples insumos como los tenis. Claro, sí. Y fisioterapia, masajes de descarga. O sea, sí es algo que quita tiempo también, porque a veces en toda la semana no tenía tiempo para el masaje de descarga, pero pues era esencial. Y esta parte también de el limitar tiempo con la gente que tiene que saber, o sea, sí te apoya, pero es como de, pues, qué padre que estás haciendo tu sueño, pero apoyo moral, ¿no? Sí, pero sí es importante. Claro. No, sí, eso también es importante, porque todo te lo patrocinas tú. Sí, claro. Pero sí es complicado. O sea, a mí me costó mucho esa parte de equilibrar toda esa cuestión, porque llegaba ya cansada y luego las clases y luego las consultas y luego también ya quería llegar a dormir, pero mi novio quería verme. Entonces, todo eso sí es complicado. Qué tema, ¿no? Entonces, ¿ya dabas clase justo cuando vas a competir a Berlín? Sí. Daba clase en 3 universidades y además la consulta. Y creo que en ese momento también estábamos medio grabando podcast, no me acuerdo, pero había muchas cosas. Platícanos ahorita, qué bueno que tocaste ese tema. ¿Cómo transformas todo esto a tu podcast? ¿Cómo crece? Para empezar, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Cómo crece y cómo nace? Nutrir con Mente nace en la pandemia como una conversación con mi amiga sobre nutrición. O sea, platicamos de que, oye, me llegó este paciente. Ay, no, ¿cómo crees que no sé qué? O vi este TikTok. Ay, ¿cómo pueden creer eso la gente? No sé qué. Oye, si hacemos un podcast. Ay, sí estaría padre, no sé qué. Y empezamos a grabar de que con celulares en plena pandemia y así surgió. Y obviamente fue creciendo gracias a Es Podcast. Porque pues ya después nos empezamos a Fer se unió al equipo. Nos empezó a ayudar. Ajá. Y pues esto empezó a tomar un poquito más de forma y a crecer. ¿Y cómo transformas ese tema
de ahí, del área tanto deportiva, tu escuela, todo para darte tiempo ahora para hacer un podcast? Fíjate que la gente que me conoce siempre me dice, Fer, ¿cómo le haces para hacer tanto? O sea, ¿cómo te da el tiempo? ¿Cómo lo haces? Porque además me dicen, y porque siempre tienes energía. Y creo que lo que me da el poder hacer tantas cosas y tener la energía es cuidar mi salud. O sea, el comer bien, el hidratarme bien, el dormir bien. O sea, me dicen, ¿cómo les para levantarte a las 4 de la mañana? Me duermo a las 8 de la noche. O sea, muy fácil. No sacrifico mi sueño, ¿no? El dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, el leer, el meditar, ese tipo de cosas. Creo que sí, en lugar de que pienses que te quita el tiempo, te brinda más. En lugar de restar, suma. Sí, 100%. ¿Qué aspectos básicos nutricionales recomendarías a lo mejor a la gente que nos está viendo para que mejore tanto su productividad, calidad de vida y mejoren el aprovechamiento diario de su cuerpo? ¿Nutricionalmente? Sí, nutricionalmente. Hidratación primero, súper importante. Hidratarse todo el tiempo, mínimo 2,5 litros, porque siento que le quitamos mucho mérito a eso de hidratarse. Sí, ¿no? Pero no, hidratarse, consumir fruta, lo básico, frutas y verduras y pues limitar la alimentación de comida chatarra porque es proinflamatoria y entonces sí te siente bajoneado todo el día. Comer más saludable, regresar a lo natural. ¿Qué tanto te ha sucedido a ti que te llega la gente a lo mejor en una consulta y te dice, no, es que me siento cansado todo el día, es que no, necesito que me dé unas vitaminas para energía, ¿no? Y le haces las preguntas simples y te dice, o le preguntas, ¿cuánta agua tomas al día? No sé, una botella de 600 mililitros o 1 litro. Y te quedas así, pues es que no consumes agua. O sea, ni siquiera tienes los aspectos básicos para hidratarte. ¿Cómo esperas rendir en tu día a día? ¿Te ha sucedido en algún punto, en alguna consulta? Sí, claro, 100%. Pero siempre les digo, regálame un mes con este estilo de vida y tú solito vas a querer tomarlo porque vas a ver cómo te sientes, ¿no? Eso es algo que yo platico a veces con colegas. Les digo, es que mucha gente ya se acostumbró a sentirse pues, de esa manera, o sea, bajoneada, sin energía, sin tener, o sea, que te cueste trabajo levantarte en las mañanas y es un modus operandi pues piensan que esa es la normalidad, ¿no? Pero si cambiaran un mes en llevar un estilo de vida saludable y notaran cómo se siente el estar, o sea, el vivir la vida así como que con tanta energía, otra cosa sería. No, y que se vuelve hasta cierto punto un círculo vicioso, ¿no? Porque me vuelvo dependiente, ejemplo, al azúcar. Entonces el azúcar me mantiene con niveles bajos de energía, mantiene mis niveles de glucosa en sangre elevados y aparte necesito de más azúcar para poder seguir con mi día a día. Claro. ¿Cómo mejorar este aspecto de la vida? Cambiar uno, porque luego también queremos empezar con todo. Cambia un solo aspecto y sobre ese te vas. O sea, consume más agua solamente y con eso cambias. Y al día y la siguiente semana métele otra cosa, pero sí que vayas paso por paso. Empezando con eso, de menos a más, ¿no? O sea, empezar consumiendo agua, después frutas, cambiando la alimentación y después cambiar los hábitos, ¿no? Exacto. Diarios. ¿Qué hábito recomendarías tú a la gente que haga en su día a día para mejorar su productividad? Independientemente de lo nutricional, un hábito personal que pueda funcionarle. Ejercicio. Y no es necesario irte 1 hora o correr 42 kilómetros. Con 20 minutos que te muevas, que camines 20 minutos, es más que suficiente. 20 minutos diarios y agua. Hasta sacar a tu perro, ¿no? A caminar. Exactamente. O camina, les digo yo a mis pacientes, camina alrededor de tu mesa, pero camina. O muévete y ya. Ahora sí, platícanos qué hace Fer en su día a día, fuera del deporte, fuera de las clases. ¿Quién es Fer, aparte de toda esta figura que nos has presentado hoy? Uy, eso es complicado. Pues no sé, me cuesta mucho trabajo desprenderme de hacer cosas. Fíjate, o sea, no soy de las personas que puede estar sin hacer, o sea, ver una serie y sentarse a hacer nada, como que sí tengo ese problema. Es un problema, realmente sí es un problema de que no seas, no sé no hacer nada. Entonces, pues, ¿quién soy? Pues, o sea, no sé. En mi vida personal sí me relaciono, o sea, sí tengo amigos, tengo pareja y yo creo que trato de enfocarme en eso que soy, creo yo. Enfocarte en
construir a Fer día a día es parte de ti, ¿no? ¿Qué disfruta hacer Fer? Además de el deporte, de todo lo que nos cuenta, va al cine, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita son los tacos y el pan dulce. Okay. Amo. ¿Verdad, Fer? Sí, me gusta ir al cine. No soy tan fan, la verdad. Me gusta más los juegos de mesa. Okay. Me gusta mucho jugar ajedrez, por ejemplo. Ok. Es como mi relax. ¿Tu pasatiempo favorito? Sí. Cuéntanos alguna anécdota propia. Antes de que a lo mejor vayamos empezando a cerrar el capítulo, cuéntanos una experiencia propia que quieras compartirnos, tanto en alguna, ya sea en el deporte, en tu vida personal, en consulta o incluso hasta con tus alumnos. Yo era de las alumnas que se cuestionaba, o sea, le cuestionaban mucho al maestro. Y siento que ahora, en la actualidad, me gusta mucho que mis alumnos me cuestionen eso. Nunca he tenido un alumno así como que problemático. De hecho, tengo muy buenos alumnos. Pero no tengo, no sé si otra anécdota, o sea, como de qué tema, pero no, o sea, de alumnos conflictivos creo que no tengo. ¿Alguna anécdota dentro de tus competencias? ¿Tuviste algún tema que tuvieras algún competidor que te estuviera más picando, que un competidor ahí de que vas a perder o te voy a ganar? Más que un competidor así, tuve una experiencia en una competencia de patinaje en la que yo estaba 100% dispuesta a, o sea, iba con la mentalidad de que íbamos por medalla, era una prueba de relevos, una prueba de relevos y yo iba con la mentalidad de que íbamos por medalla. Empezando las pruebas de patinaje duran como entre 1 y 5 días. Cuando llegamos justo iban a ser, y fue en Puebla. Cuando llegamos a Puebla en un calentamiento me esguinzó el tobillo. Y ahí pues dije, era mi última olimpiada, o sea, mi última olimpiada nacional, ya después no podía clasificar. Y dije, no, o sea, ahí se me vino el mundo abajo. Dije, no, ya, esto ya valió, porque lo vi y pues hinchadísimo, inflamadísimo. Entonces, pues yo dije, me voy a esperar. Me dijeron también mis compañeros, no, pues no, o sea, en esa competencia no corrí ninguna prueba y esa carrera dije, sí la voy a correr. Y o sea, íbamos con personal médico, me dijo la doctora, pues no es lo recomiendo, o sea, no puedes correr así. Y le dije, pues de todas maneras lo voy a hacer, ayúdame, o sea, hazme algo. Y pues con 1000 analgésicos me pusieron hielo en ese momento y la corrí. Hubo medalla, 3er lugar, pero o sea, corrí una competencia con el pie esguinzado. Sucede este efecto placebo a veces en los deportistas, ¿no? El aspecto de que justo al momento tienes una lesión, tienes algún pequeño desgarre o te lastimaste ya, no sé, en la misma competencia y esa misma lesión, ese mismo te da un impulso extra, ¿no? Resulta funcionar como un efecto placebo. ¿Crees tú que Fer hubiera ganado primer lugar en caso de que el esguince no hubiera sucedido o que hubiera sido al contrario? Yo creo que ahorita ya no me pongo a pensar en qué hubiera pasado porque sí me pega, pero no creo. O sea, digo, si hubiera pasado, si no, creo que la experiencia estuvo padre. Ajá. O sea, el haber tenido, ya no tendría esta anécdota que contar, sí, claro. Por ejemplo. Y fue un momento bonito, o sea, el apoyo de mi entrenador, el apoyo de la médico que nos acompañaba en ese momento, que se portó lindísimo, mis compañeras del equipo. O sea, fue una experiencia muy padre. O sea, ese bronce nos supo a oro a todos, no nada más a mí. Y platícanos un poquito, Fer, en los temas del maratonismo, saltándonos un poquito de uno a otro. ¿Cómo es la competencia? ¿Realmente las competencias llegan a ser un poco hostiles o llegan a ser completamente relajadas? ¿Cómo es ese tema de la competencia en el maratonismo? Competencia como tal. Siento que el ambiente del running de las largas distancias sí siento que es un poquito agresivo. O sea, sí hay páginas así de que queman a los competidores por no subir los tiempos. Siento que es un poquito, cada vez se está volviendo como más popular y entonces entre equipos sí se tiran un poquito. No está tan padre, que eso es algo que también deberíamos de trabajar los que hacemos ese tipo de deporte, de apoyarnos y no ver ese tipo de cosas que pues no valen la pena. Uh-huh. Y cómo, bueno, terminando ese tema del running, ¿cómo hace un deportista que le gusta el maratón para poder llegar a conseguir algún patrocinio o alguien que pueda apoyarlo tanto en su preparación como a lo mejor en insumos, ropa deportiva, etcétera, para llegar a la competencia?
Pues yo creo que ahorita en las redes sociales, o sea, siento que ahorita cada vez está más, el running está pegando como más y siento que hay embajadores Adidas, embajadores de marcas de suplementos y demás que se han vuelto como la ayuda en ese sentido. Pero la mayoría de los que practicamos el running, la verdad lo hacemos de una manera muy amateur, muy por gusto y pues nos cuesta a nosotros. ¿Qué tanto crees tú que haya en México el apoyo para el deportista? Bueno, al menos en aspectos genéricos sabemos que muchas veces el apoyo para el deportista en México es limitado. ¿Qué crees tú qué aspecto se podría mejorar tanto a lo mejor como sociedad o nosotros mismos como personas podríamos implementar para poder mejorar, que a lo mejor no nosotros, pero ya las futuras generaciones que vienen en el área del deporte puedan sobresalir? Pues hacerle más difusión, o sea, voltear a ver otros deportes. En México creo que nada más se ve el fútbol y está padre, digo, también es un deporte, pero sí darle mayor amplitud. Hay muchos otros deportes y darle como ese impacto. Digo, ahorita en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que pues se vea, que se escuche, que estamos apoyando a toda la delegación, ¿no? Sino ese tema de que muchas veces en México volteamos a ver y siempre volvió a perder la selección mexicana, pero no volteas a ver deportes, por ejemplo el boxeo, taekwondo. México es potencia en taekwondo, en maratones. Realmente muchos de los maratonistas en México han ganado muchas medallas y son aspectos que muchas veces no volteamos a ver y decimos, nos limitamos tanto al decir solamente el fútbol y el fútbol es el deporte más popular, cuando muchas veces, por más que sea muy popular, no significa que sea a lo mejor el mejor deporte o que todos debamos dedicarnos al fútbol. Claro. Cada quien tiene unas características diferentes, ¿no? Fer, para cerrar, platícanos un poquito, ¿qué le recomiendas a la gente en general en el deporte que quiere empezar, que ya tenga a lo mejor tiempo entrenando o que quiera empezar a acercarse a una consulta nutricional, tanto contigo como cualquiera? Pues que lo hagan paso por paso, o sea, y que lo hagan por gusto. O sea, si van a empezar a correr por bajar de peso o por quieren mejorar la composición corporal, yo creo que no es por ahí. O sea, que lo hagan por gusto y que busquen un deporte y un ejercicio que realmente les apasione, que realmente les guste y que no lo hagan como por que no les guste algo, más bien. Igualmente la parte nutricional, si vas a buscar asesoría nutricional porque sea algo que lo quieres hacer porque te quieres sentir bien. Y decirle a la gente que hacer dieta no es malo. O sea, no es de ya me van a quitar las tortillas, ya me van a quitar el pan, porque muchas veces no es así, ¿no? O sea, no debería de ser así, sino que vean como que la parte nutricional es para mejorar el estado integral de la persona y para nada tiene que ver con restricciones ni nada de eso. Y si es así, cambien de nutriólogo. Sí, claro, en la variedad está la meta, ¿no? Ahí. Pues Fer, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, de platicarnos un poquito de toda tu experiencia, tanto en el deporte como en tu vida, y agradecerte, nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que ya para la próxima puedan estar las dos juntas aquí. Ajá, con Rocío. Claro que sí, ojalá. Sí, a ver si podemos hacer el capítulo completo para que estemos los tres y podamos hablar y a lo mejor ya de ambos podcasts, ¿verdad? Sí, perfectísimo. Gracias, Fer. Hasta luego.